jóvenes, hoy día vamos a tratar un tema muy importante en la aritmética, que son las fracciones. Las fracciones aparecieron desde muy temprano, después de los números naturales, los números enteros, aparecieron las fracciones. Las fracciones desde la época de los babilonios, luego aparecieron en la época de los egipcios, también lo trabajaron los griegos, los romanos, hasta la Edad Media, que es donde llegó a la última etapa de su función. Primero hay que tener una noción intuitiva de lo que es una fracción. Para tener esta noción, nos imaginamos tener una torta, lo cortamos en 8 partes iguales y extraemos 2 partes para invitar a nuestros invitados. En ese caso, decimos que hemos extraído 2 octavos. 2 octavos, ¿por qué? Son 2 partes que hemos extraído y hemos partido a la torta en 8 partes. Una definición más matemática, mucho más que se acerca a nuestra experiencia matemática, es que una fracción es el cociente de dos números enteros, a y b, con b distinto de 0. Esta parte es muy importante y se expresa de la forma a sobre b o a entre b. Los términos, sus nombres van a ser en la parte superior numerador y la parte inferior denominador. ¿Cómo se lee? Se lee de acuerdo al denominador. Si en el primer caso tenemos 1/3, en el segundo caso 4/9. Si el denominador es mayor que 10, entonces se le agrega la terminación avo. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo 12 veinteavos. ¿Por qué? Porque es 20, se le agrega la terminación avo. Clasificación de las fracciones. Podemos comparar dos fracciones con respecto a la unidad. Son fracciones propias cuando el numerador es menor que el denominador. Hay un ejemplo, 3 sobre 4, 2 sobre 5. Y si es al revés, entonces es una fracción impropia. Y tenemos un ejemplo ahí, 8 sobre 3, 110 sobre 83, también si son iguales, o sea, 5 sobre 5, 7 sobre 7. Es una fracción impropia. Vamos a hacer los 3 primeros, ustedes lo podrán hacer después cuando ya termine la clase. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cómo se lee la primera fracción? 3 séptimos, ¿no? Porque el denominador es 7. ¿Y es una fracción propia o es una fracción impropia? Es propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. En el segundo caso, es al revés. El numerador es mayor que el denominador. En ese caso, la fracción es impropia. ¿Y cómo se lee? 7 quintos. Si es un número mixto, la fracción ya de antemano es mayor que la unidad, o sea, es una fracción impropia. ¿Cómo se leería? Sería un entero, 3 quintos. Fracciones equivalentes. ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Las fracciones son equivalentes cuando tienen el mismo valor numérico. Podemos representarlo gráficamente. Por ejemplo, un rectángulo dividido en 4 partes iguales y extraigo 3. Entonces eso se denomina 3/4. Si lo hubiera dividido en 8 y extraigo 6, entonces sería 6/8. Si ustedes observan, es la misma figura la que se ha extraído. ¿Cómo me doy cuenta matemáticamente si son equivalentes? Cuando se multiplico en cruz y son iguales. 3 por 8, 24 y 4 por 6, 24. Son fracciones equivalentes. Bien, en esta segunda serie de ejemplos, vamos a multiplicar 3 por 34, 102. 7 por 14, 98. No son iguales, no son fracciones equivalentes. 13 por 2, 26. 5 por 21, 105. No son iguales, no son fracciones equivalentes. En el tercer ejemplo, en cambio, si es un número mixto, lo cambio a una fracción normal. 1 por 5, 5, más 3, 8 quintos. Lo multiplico en cruz y me sale 80. Sí son iguales. Voy a ver qué pasa en el último ejemplo. En el último ejemplo, tanto el numerador y el denominador lo voy a multiplicar por 3. 3 por 3, 9, 17 por 3, 51. Son iguales. 3 por 5, 15, 17 por 5, 85. Entonces, quiere decir que las tres fracciones son iguales, las tres fracciones son equivalentes. ¿Cómo simplifico una fracción? Hallo el máximo con un divisor
tanto el numerador como el denominador. Y entre ese número lo divido. Por ejemplo, en el primer caso, 4 entre 4, 1, 2 entre 4, 3. Me sale un tercio. ¿Cómo comparo fracciones? Si son homogéneas no hay problema. Solamente comparo el numerador. El numerador, la fracción donde tiene el mayor numerador, pongo su respectivo si no es igualdad. Si son heterogéneas, en ese caso, pongo las fracciones en forma arbitraria. Primero que se me ocurre, segundo se me ocurre, multiplico en cruz. Donde me sale el mayor número es donde pongo el signo de desigualdad. Operaciones. Si las sumas y restas son con homogéneos, no hay problema porque se operan solamente los numeradores. Pero si son con números heterogéneos, o sea, si son con denominadores distintos, hallo el mínimo con múltiplos de los denominadores, lo divido entre el denominador y lo multiplico por el numerador. Por ejemplo, 1 tercio más 1 cuarto. Mínimo con un múltiplo, 12. 2 entre 3, 4 por 1, 4. 2 entre 4, 3 por 1, 3. Y opero. Y esa sería la respuesta. ¿Cómo sería el producto de dos fracciones? Cuando se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. En ese caso, en este ejemplo, multiplico 1 por 1, 1, 3 por 2, 6. Si fuera división, lo multiplico en cruz. 2 por 6, 12, pero eso va al numerador. Y 3 por 1, 3, eso va al denominador. Finalmente, vamos a resolver algunos ejercicios. Me dicen simplificar 250 sobre 350 para obtener una fracción irreductible. Y hemos visto que hay que dividirlo entre el máximo común divisor. 250 entre 50 me sale 5. 350 entre 50 me sale 7. Hallo el valor de x e y, lo reemplazo en lo que me piden y obtengo la respuesta. En el segundo ejemplo me dicen que dos fracciones son equivalentes. ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Cuando multiplicando en cruz me sale una igualdad. Entonces hallo el valor de m, que en este caso es 24, lo reemplazo en lo que me piden y obtengo la respuesta. En el tercer problema dice calcula el denominador de la fracción equivalente a 7 novenos. Cuando me sale una fracción de este tipo es muy útil añadir la constante k. Entonces en vez de poner 7 voy a poner 7k, en vez de poner 9 pongo 9k. Pero me dice que la suma de sus dos términos es 280, entonces pongo 7k más 9k, 288 y hallo el valor de k. En este caso es 18. Me piden el denominador, entonces multiplico 9 por 18 y tengo la respuesta. En el cuarto ejemplo son operaciones combinadas, y en las operaciones combinadas lo primero que se tiene que hacer es lo que está dentro del signo de agrupación. Entonces sumo un cuarto más un sexto, suma de heterogéneos. Ya sabemos sumar heterogéneos. ¿Qué hago? ¿Qué procedimiento realizo? Hallo el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Lo divido entre el denominador y lo multiplico por el numerador. Resuelvo lo que está dentro del paréntesis y me sale 11 sobre 12. 1 un quinto es un número mixto. Entonces eso lo transformo en una fracción normal. En este caso una fracción impropia. Lo mismo sucede con el denominador. Primero trabajo con lo que está dentro del paréntesis. Hallo la respuesta. Y finalmente multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Y obtengo la respuesta. Bien, bien jóvenes, ese sería lo que hemos hecho hoy día. ¿Qué hemos hecho hoy día? Hemos repasado el concepto de fracción, tanto en forma gráfica como su concepto en forma intuitiva, la forma matemática, sus nombres. Hemos puesto lo que es fracción propia e impropia, las operaciones, hemos comparado fracciones, todo eso hemos hecho en esta clase. Entonces nos preparamos para resolver de repente muchos más problemas de fracciones más adelante. Muy bien, muchas gracias, jóvenes.